CDSC Radio, CC Televisión, aquí para ti, para escuchar un mensaje, nada nuevo, obviamente, porque la escritura tiene miles de años, así que no es un mensaje nuevo, es para recordarte, y si no conoces la Biblia, lo que dice Dios, para guiarnos, para alumbrarnos en la vida, para enseñarnos por dónde debemos dirigirnos, qué debemos hacer para llegar a buen puerto, para llegar a un lugar seguro, para estar bien, para estar cómodos, para estar felices, gozosos. Como diría alguien por ahí, con harta buena suerte. Y te digo, porque a lo mejor me entiendes más que te digo, con Cristo hay buena suerte. Y para los que entienden, con Cristo hay bendiciones. Bien, y hoy día la predicación lleva por nombre Dios está en la tierra. ¿Lo sabías? Dios está en la tierra, está aquí y más allá. Y sigue realizando milagros. Qué importante es tener la convicción, saber, porque tenemos la idea que como Jesús ascendió, se fue, quedamos como huérfanos aquí en la tierra y que Dios no está aquí. Sin embargo, Dios, el mismo Jesús dijo a sus discípulos, cuando estaban poniendo muy triste porque Él le anunció que se iba, le dijo, les conviene que yo me vaya porque vendrá con ustedes el Espíritu Santo, el Consolador estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces como que no olvidamos que Dios Espíritu Santo está aquí en la tierra y como los tres son uno solo, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, entonces sí, Dios aquí en la tierra está con nosotros, está haciendo la obra en nosotros, ayudándonos en la santificación, en los procesos de crecimiento, está convenciendo de pecado a la gente que se acerquen a Él. Claro que en estos tiempos, hay menos gente que quiere saber de Dios, de conocer la verdad de Dios, porque de Dios y de Dios hablan todos. Todos tienen su propia doctrina, sus propias ideas, sus propias filosofías acerca de Dios, pero del Dios que dice cómo es, solamente en la Biblia. Bien, entonces el texto base que vamos a utilizar hoy día queda en Hebreos 13:8 y dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tiene que ser así. ¿Te imaginas que Dios fuera variable? Que se fuera acomodando los tiempos, que se fuera poniendo un Jesús progres, y que fuera adaptándose porque es la moda. Entonces ya la palabra dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, o sea, en el futuro y por siempre jamás, entonces quiere decir que en Él no hay sombra de variar. No hay en Él que puede decir, bueno, lo que ayer te prohibí, hoy día, bueno, sí, de verdad reconozco que nadie ya casi hace esto, no puede porque la moda, porque la presión, porque los amigos, porque la sociedad, bla, 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 bla. Qué raro un Dios así. Yo no querría un Dios así, pero como Hebreos 13:8 me dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, por el futuro, por siempre, jamás, porque esto no tiene término, es eterno. Entonces también vamos a leer y vamos a apoyarnos en los textos, Juan 20, 24 al 29, y dice, ¿sabes qué? Acerca de la incredulidad de Tomás. ¿Has escuchado ese, que los tomacitos, los incrédulos, para referirse a este discípulo que era muy incrédulo? Entonces la escritura dice así, pero Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús vino, obviamente que después de resucitar. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso dijo Tomás. Luego de 8 días, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. O sea,
sin necesidad de golpear ni le abre la puerta. Jesús entró, obviamente atravesando paredes. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo: ¿porque me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si tú eres un creyente y tú has creído en Jesucristo, en Dios, sin haberle visto, entonces nos dice la Escritura: felices, bienaventurados ustedes, los que no vieron y creyeron. No se trata de ver para creer, como Santo Tomás, dice el refrán, ¿no? Sino todo lo contrario. Los prodigios, las maravillas de Dios se pueden recibir si le crees a Dios, si tienes fe, porque decidiste creerle. Fe, una pequeña palabra que te hace llegar a Dios y ver su poder. Maravilloso. Los milagros son sucesos sobrenaturales que al parecer chocaran con la razón. ¿Está loca una persona para creer en los milagros? Eso no es razonable, eso no es lógico. Claro, cuando nuestra creencia o nuestra fe está limitada, tal vez por creer que el conocimiento humano es el Dios todopoderoso de este mundo. La humanidad tiende a creer en todo lo que le dicen. Supersticiones miles. Ve aquí, anda allá y busca el favor de alguien o algo que te ayudará y otorgará favores milagrosos. Y que va desde la Virgen de Montserrat o la Cholita, que es la santa del mundo de los narcotraficantes y delincuencia. Entonces también los amuletos, los objetos, las pulseras milagrosas, pulseras en contra de las malas intenciones de los demás, de las malas vibras, objetos que traen fortuna, que el gato moviendo la manito, que el elefante vuelto para allá, santos milagrosos, instantáneos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se cree. A eso sí se cree, no cuesta nada. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué crees tú que no es necesario tener esa fe que Jesús pide acerca de Él? Y están los que creen eso, y estamos nosotros, los que creen en los milagros de Jesús, el Señor. Milagros cercanos para algunos cristianos y para otros milagros lejanos, casi inexistentes. Es verdad que cuando buscamos urgentemente una respuesta, algunas serán realizadas y otras no. Y si Dios, Espíritu Santo, está aquí en la tierra, porque llegó cuando Cristo ascendió, o sea, nunca quedamos abandonados por Dios, nunca quedamos huérfanos de Dios. Él siempre ha estado aquí. ¡Qué maravilla! Saber que Dios está en la tierra soportando la maldad, teniendo que ver la inmundicia de esta humanidad. Juan 16:7 dice: pero les digo la verdad, lo decía Jesús, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y Hechos 1:8 nos dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Oh, más aún. ¿Y cómo ser testigo sin tener la mínima experiencia acerca de una respuesta o de un milagro de Dios? ¿Cómo decirte Dios sana, Dios libera? Es una realidad para los que lo han vivido, si no se han experimentado estos hechos.
¿Cómo vas a hablar tú que los milagros existen si tú no has creído o no has recibido ningún milagro? Yo he recibido milagros. Yo he visto muchos milagros. Entonces, por eso te lo digo, los milagros existen porque Dios está aquí en la tierra. Y está en el más allá también. Puedes escoger creer o no. Es tu opción. Pero el hecho de no creer, que tú no creas, no significa que no exista esta realidad. Realidad para los que lo han vivido y experimentado estos hechos. Claro está que todo tiene un compromiso y dependerá en qué reino yo acudo a buscar la ayuda. En el reino de Dios, por ejemplo, se necesita fe. Para que se geste un milagro es fundamental tener fe. Sin embargo, esta cuenta, o sea, la fe cuenta con varios enemigos que la ahogan y bloquean tu fe. Cuando tú decides creer en milagro, comenzar a pedirle a Dios, a creerle a Dios, no es fácil. Tendrás muchos obstáculos, tales como el miedo, la incredulidad, juegan en tu contra. El materialismo y hasta creer o no creer, que no parecer un religioso fanático. No, puedes ser fanático del fútbol, pero no religioso fanático. Un ser desesperado que tiene que buscar un milagro, entonces es como que estás nerviosito, ansioso y por eso buscas un milagro, estás creyendo y los que te miren te van a decir, sí, es que está necesitado, que crea lo que quiera. Entonces, como no queremos mostrarnos débiles, eso juega en contra de nuestra fe, por guardar apariencia de fortaleza, de que podemos, que con el poder mental, que en creer en nuestra propia fuerza saldremos adelante, o acudir a uno de los amuletos y creencias y deidades que ya te nombré. Marcos 9, 23, 24, Jesús le dijo, ¿a quién? Si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, ¿quién le estaba diciendo Jesús? Un padre que tenía un hijo enfermo, un muchacho, ya un preadolescente o un adolescente. Entonces le dijo Jesús, si tú puedes creer, porque el que cree, le dijo Jesús, todo es posible. Y el padre dijo, sí, sí creo. Pero inmediatamente también ese enemigo de la fe le pide a Dios, ayuda a mi incredulidad. Y eso es muy normal porque cuando tú no has visto nada, no has experimentado un milagro, claro que se duda, porque no estamos acostumbrados. Nadie nos enseñó desde pequeño que los milagros existen, que Dios está aquí con nosotros, que Dios puede intervenir, todo. Si nosotros creemos y le pedimos. Es bien, son rezos, repeticiones, para dormir tranquilo. Y nosotros siendo niños ya nos dormíamos tranquilos porque creíamos, teníamos fe en eso. Pero si nos hubieran enseñado más de la Escritura, más de la Biblia, habríamos aprendido a temprana edad a creer en los milagros y en el reino de Dios que lleva muchas maravillas. Mateo 9:28, y después de haber entrado en la casa se acercaron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Señor. Sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. ¿Te das cuenta? Según tu fe tú recibirás milagros. Si tú quieres recibir un milagro, según tu fe vas a recibir. ¿Y sabes lo que les pasó a los ciegos? Se le abrieron los ojos. Esto es que vieron. Creemos y amamos a Dios, al que no vemos, al que la ciencia nos ha dicho que no existe. No se ha probado la existencia de Dios, nos dicen. Sin embargo, creemos y somos beneficiarios de milagros.
Y no se trata de llamar a cualquier cosa como un milagro, porque diría cualquier cosa. Aunque la vida, la naturaleza es inexplicable, maravillosa al observarla, pero está ahí, está visible a tus ojos, la puedes tocar, la puedes ver. Un milagro es un hecho inexistente que no estaba, y luego de comunicarte con Dios, de creerle a Dios, de suplicarle a Dios y cumplir, muy importante, con lo que Dios dice que debes cumplir, entonces se produce este milagro que va contra lo natural. No es común, es raro más bien un milagro. Sabemos que es producto contra la naturaleza, en contra de lo normal, que ocurra una vez un milagro o varias veces. Pero que ocurren, y de eso hablamos. No cualquier cosa, como te decía, le llamaremos milagro, porque de vez en cuando se llama un hecho de poder para validarnos como hijos, tal vez beneficiarios de Dios, para justificar muchas veces una vida cristiana no tan consecuente. Nos gusta, y si no tenemos una vida consecuencia, nos gusta decir que hemos sido beneficiados con un milagro de parte de Dios. Pero aquí como que hay algo extraño. O algo así como un certificado para que nos vean como seres con algún poder especial. Un poco de vanidad, no estará de mal. Dios me respondió, pero no soy muy consecuente. No hablamos de cosas comunes, hablamos de portentos realizados después de rogar, alcanzar a Dios con creerle y servirle. Mateo 28:20 nos dice, enseñándoles, escucha bien, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, fue la orden de Jesús. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Ves? Nos encarga, enséñenle a obedecer todo lo que Jesús manda, todo lo que Dios dice que debes obedecer. Entonces dice Jesús, y yo les aseguro que estaré con ustedes siempre. Entonces me podrán pedir lo que quieran y yo se los concederé. ¡Wow! Fe, entonces, más obediencia a Dios, es pertenecer al reino de Dios, es estar dentro del reino de Dios, y Dios llama constantemente a todos, a toda la humanidad, a pertenecer a este mundo, no a un país, al reino de Dios, a conocer una nueva realidad, un universo distinto dentro de este mundo. Y te cuento otro caso. En Marcos 5:21 al 29. Una niña muerta y una mujer enferma. Después que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, con dolor: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Estaba rogando a Jesús imposición de manos, para que sane y viva y no se muera. ¿Imaginas tú cómo estaba Jairo, ese padre, al ver que su hija estaba muriendo y no tenía otra opción más de que lanzarse a los pies de Jesús y rogarle que la sanara para que su hija sanara? Jesús, obviamente, se fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba. Eran muchos. Y había entre esa multitud una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias.
había sufrido mucho a manos de varios médicos. No es que ella no haya ido nunca al médico, ella iba a varios médicos y se había gastado todo lo que tenía, todo el dinero que ella tenía, su fortuna, sin que le hubiera servido de nada. Era imposible para la medicina sanarla. Ya no tenía dinero, ya no tenía nada. ¿Cuál era la opción que le quedaba? Y ella, con todos los remedios, con todas las instrucciones, y le decía, toma esto otro, haz esto otro. Y fíjate que en vez de mejorar, dice la Escritura, iba de mal en peor. O sea, la enfermedad aumentaba y aumentaba, las hemorragias eran aún mayores. Cuando oyó ella hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente, así como solapadamente, y le tocó el manto, porque ella pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Tenía fe esta mujer, ¿no? Sí, mucha fe, lo mismo que Jairo, estaban demostrando una gran fe. Y al instante ella cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Los que han sufrido hemorragia alguna vez, y cuando se corta se da cuenta inmediatamente, a ella le pasó eso. Son dos casos maravillosos de sanidades de parte de Dios. Y si la palabra, el texto base decía que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y si ayer sanó, ¿por qué hoy día no tendría que sanar? Si lo que nos pide es fe más obediencia a Dios. Entonces, tenemos la fe, tenemos la obediencia, algo nos va faltando, la perseverancia. Lucas 18:1. Y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Marcos 5:34. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Dios, no lo dudes nunca, se apiada de los que sufren, no solo de enfermedades físicas, también mentales. Y recuerda que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ayer sanó enfermedades físicas y mentales, hoy día sigue haciéndolo. Y mañana continuará. Marcos 8, del 2 al 7. Dijo Jesús, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Estamos hablando de milagros de sanidad física y mentales. Y estamos hablando de milagros de provisión. Si tú no tienes o tienes escasez, bendice lo que tienes, persevera, ten fe y cumple los mandamientos de Dios, que Dios va a multiplicar lo poco o nada que tengas. Hay registro de eso en la Escritura además. Voy a pasar a otro tema. En el confidencial.com se dice que hay un psiquiatra que presenció más de 100 exorcismos. Devela todo sobre posesiones demoníacas.
Dice él, tengo mucha gente orando por mí. El psiquiatra se llama Richard Gallagher. Lleva toda una vida dedicándose a luchar contra Satanás y ha sacado un libro en él que lo cuenta. Hay muchas historias de personas santas que tenían muchos problemas con demonios, dice él. A lo largo de su dilatada carrera como psiquiatra y hombre de ciencias, ha tratado con 25.000 pacientes cuyos síntomas no tenían nada que ver con la enfermedad. Entonces, dice él, Satanás sí obra en el cerebro, en las enfermedades mentales. Sin embargo, muchos de los casos de sospecha de posesión demoníaca han sido que los veían otros médicos. Han transferido a él por sacerdotes, otros médicos y hombres de fe. ¿Qué puede ser un sacerdote, pastores? Entonces, como no era de orden que tuvieran algún daño o algo, cómo se originan estas enfermedades mentales, cómo esos comportamientos extraños. Entonces se los envían a él. ¿Qué dice él que son? Son ángeles caídos, dice. Esto es lo que creo, dice este psiquiatra. Son mucho más listos que los humanos. Llevan milenios sobre la tierra. La Biblia confirma eso. Gallagher establece dos tipos de casos relacionados con el asunto. Dice él, están las posesiones en las que un espíritu maligno controla a una persona y las opresiones en las que dicho espíritu maligno ataca y sabotea a su presa, pero nunca toma su personalidad. La Biblia dice que no solamente un demonio, muchos demonios pueden haber dentro de las personas, que alteran la personalidad, que producen algún desequilibrio. Entonces dice él, seguramente todo el mundo se está preguntando, ¿cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo llega una persona a tener espíritus o demonios dentro de ella? Yo estoy leyendo lo que él dice, lo que él cree. Entonces, porque yo tengo mi opinión de lo que dice la Biblia. Entonces dice él, ¿cuál es la causa? Que le preguntan. No es aleatorio, en absoluto. Siempre hay una causa discernible, dice él. Siempre hay un motivo. La más común es que hayas recurrido al mal o al ocultismo, que es verdad. Y de forma paradójica, cuando intentas alejarte de ello, el mundo demoníaco ya tiene una influencia directa sobre ti. Incluso puede haber hecho un pacto con Satanás y al intentar salir eres castigado. Esta es la razón más común por la que las personas son atacadas por algo así, sentencia a él. Y nosotros como cristianos tenemos más información que nos arroja la Biblia. Porque él está hablando acerca de su experiencia. Y nosotros estamos hablando, o yo te estoy diciendo, acerca de lo que dice la Biblia y también de la experiencia. ¿Qué razones hay detrás de que Satanás entre en tu cuerpo? Los espíritus malignos se apoderan de las personas porque odian a Dios y a los humanos. ¿Verdad? Señala Gallagher, el psiquiatra. Tenemos la capacidad de amar y volvernos hacia Dios, dice él. Ellos no. O sea, los demonios no tienen esa opción. Ellos cayeron, se rebelaron y no tienen opción. No como tú, si no has conocido a Dios, que tienes la opción de volverte a Dios. Entonces, tomaron sus decisiones y odian, o sea, los demonios tomaron la decisión de rebelarse a Dios y odian la imagen de Dios. O sea, te odian a ti, me odian a mí, me odian a la creación de Dios. No solo quieren destruirnos espiritualmente, alejarnos de Dios, sino que parecen sentir un placer sádico, obviamente, a la hora de destrozar a las criaturas que todavía pueden volverse a Dios. Su mayor enemigo, Dios es el mayor enemigo de Satanás y sus demonios. Criaturas que pueden amar
han rechazado la idea de la bondad y el amor de una forma perversa, puntualiza. Es ser humano que pueden volverse a Dios, pero han rechazado a Dios. Podrían amar a Dios, pero rechazan amarlo. Entonces, ¿quién cree que está en el otro bando? Marcos 9, 14, 29. Jesús y el joven endemoniado. ¿Ves que nos habla la escritura de esto? Lo mismo que habla el psiquiatra Gallagher en su libro. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús le preguntó: ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud, uno le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Yo, dice el Padre, le pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. No pudieron. Jesús dijo: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Porque a Dios la incredulidad, la falta de búsqueda de lo espiritual le molesta demasiado. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, le dice Jesús. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió: desde que era niño. Recuerda que era un muchacho ahora, puede ser este otro caso de un preadolescente o de un adolescente. Entonces Jesús le pregunta: ¿cuándo le sucede esto? Desde que era niño, desde pequeño. Tal vez nació así, tal vez era una enfermedad, no recuerdo este momento, pero se asemeja mucho, que puede ser una enfermedad que nosotros conocemos hoy día. Entonces, dice: desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua. Muchas veces, o al agua, con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, le dice el Padre Jesús, ten compasión de nosotros, por favor, y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? O sea, si puedes, Jesús, ayúdame. Si tienes poder, ¿me podrías ayudar, por favor? Entonces Jesús le dijo al Padre: ¿cómo que si puedes? Entonces el Padre se da cuenta y dice: creo, ayúdame en mi incredulidad. Que eso es distinto. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salga de este muchacho y que nunca más vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían: se murió, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas. Dice, como que lo llamaron a un rincón y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Ah? Yo me imagino hacerlo, más o menos. Jesús les respondió: estos demonios no salen sino con oración. O sea, los seguidores de Jesús no oraban lo suficiente. Cero poder. Muy poco poder para los que no oran. Para los que no buscan a Dios ni lo obedecen. Los demonios, según el psiquiatra Gallagher, exhiben poderes extraordinarios tales como el conocimiento de la vida personal y la clarividencia divina. ¿Sí?
los demonios, cuando hay personas que se van a ver el tarot, las cartas. Existe eso. Lo dice el psiquiatra y lo dice la Biblia. Esos son demonios. El comunicarte con los muertos, por eso Dios lo prohíbe. Porque es un mundo oscuro al cual no debes entrar, al cual no debes invocar, porque te traerá mal solamente. Los mismos problemas de ayer están hoy. No ha dejado de existir, aunque el conocimiento humano avanza cada día más. La tecnología es sorprendente. Entonces, ¿por qué Dios, que está aquí, dejaría de liberar, de sanar, de multiplicar los panes y los peces, si Él está aquí con nosotros? ¿Por qué Dios estaría en la tierra como un simple espectador del dolor y la necesidad, prometiendo únicamente una vida eterna junto a Dios? ¿Te imaginas a Dios así? Oh, lo siento, pucha, sorry, no puedo hacer nada por ti. Pero ya en la vida eterna va a ser distinto. Ten paciencia. ¿Ese es el Dios en que crees tú? Yo no. Yo creo en ese Dios que hace milagros, portentos y maravillas. Si tú quieres ver, ora, fe, compromiso y perseverancia, porque no es que ores hoy día y mañana ya tengas que ver el milagro. Esto es cambios genuinos en nosotros. Entonces, a los que le creen, a los que le aman, están provistos de grandes promesas que requieren un compromiso, obediencia, perseverancia y fe. Pero, ¿por qué los milagros no ocurren con más frecuencia? Algunos tal vez son cesacionistas. Ven imposible que Dios sane, por ejemplo, por imposición de manos. No, eso ya no existe. No, eso era para los tiempos antiguos. O que Dios hable a través de hombres y mujeres de Dios hoy. Que Dios revele, que Dios te hable. ¿Tú sabes de eso? Que lo que nadie conoce de ti, Dios por una persona al que lo ha dotado de dones espirituales, te hable y te diga y sepa lo que hay en el corazón, el dolor, o tus males en cuanto a la maldad, y te diga, no hagas más. O que te diga, yo estoy contigo y te amo. Claro, está usando un ser humano, pero el ser humano no te conoce, no sabe de ti. Entonces los asesinistas dicen, no, las lenguas y todo eso ya no, eso pasó. Este Emmanuel, Dios con nosotros, nunca abandonó a los suyos. Está aquí, en medio de una sequía espiritual real, pero atento a los que le creen, a los que lo necesitan, a los que sufren, a los que no tienen dinero, atento al llanto y clamor de los que ya no les han dado esperanza. No, sí, vete a tu casa ya, o llévalo a tu casa porque ya no. Dios está atento, Dios está ahí. Al igual que ayer, igual que hoy, igual que mañana, Dios sigue realizando milagros. Como te digo, algunos dicen, no, es que eso ya pasó, y te lo han hecho creer. Te han dicho, no, eso no, y te han hecho estudios bíblicos, y te han dicho, no, es que eso es locura, eso es gente que está un poco. Pero fíjate que no. Porque para locos habemos varios, y dentro de eso está este psiquiatra Gallagher. Y dicen, sí, puede haber, si tú oras, una respuesta a tu oración, puede que suceda, puede que no. Pero lo que hacía Jesús era imposición de manos, además. Pero si no crees, Dios no te obligará. Porque dijo, si puedes creer, puedes, Dios, hacer esto. ¿Cómo que puedo? O sea, ¿con qué fe vienes? ¿Cómo que puedo? Marcos 9:23. Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes?
cosas son posibles para el que cree, dijo Jesús. Si tú crees, pero si dudas o crees que es muy difícil creer, que no sabes cómo hacerlo porque escuchaste solamente que Jesucristo murió, resucitó y se fue, sería todo. Entonces por eso algunos dicen, no, es que está muy lejos, yo creo que existe algo superior, pero si existe o no existe me da lo mismo. Otros dicen, no, yo no creo. Otros dicen, no, sí, yo creo. Pero ¿le crees a Jesús? ¿Crees que el Espíritu Santo está aquí? ¿Que Dios está en medio nuestro? Y que con Él tienes que tratar, a Él tienes que dirigirte solamente. Marcos 6, 1, 3. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos, y cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó este? Murmuraban tales cosas. Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? Estaban anonadados, sorprendidos. ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Ahí comentaban porque los vieron dentro de la sinagoga y enseñando. ¿No es acaso el carpintero el que vive allí? ¿El hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No es este? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros que están aquí dentro de la sinagoga? Y se escandalizaban. No, ¿cómo puede hacer estos milagros? Dice que es hijo de Dios, pero si nosotros lo conocemos. Es vecino, vive aquí cerca, es de la comuna. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Claro, este no es el que vive ahí en la calle, ¿cuánto? Número tanto. Si nosotros lo conocemos de niño, lo vimos jugando y ahora dice que es Dios. No, yo no le creo. A pesar de los milagros, a pesar de las maravillas. Entonces, por esa incredulidad, Dios no podía hacer milagros. Por eso la fe es muy necesaria. Creerle a Dios. La verdadera fe es aquella que cree posible lo imposible. La convicción de lo que no se ve, que no cuestiona, solo confía. Algunos piden ver milagros como un espectáculo. Los televisan, los muestran. ¡Wow! Otros para poder creer en Dios, pero en un corazón que solo busca señales. Dios les dice en Mateo 12:39. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no les será dada más señales. Claro, porque algunos quieren milagros para poder creer. Y resulta que al final, es al contrario. Tú tienes que creer para ver, no ver para creer. Para los cristianos, los milagros son eventos que exceden a lo natural y que suponen una manifestación de amor que sea ante Dios por los suyos. Pese a que la comprobación racional de un milagro podría llegar a demostrar la existencia de Dios, los cristianos continuistas, que creemos que las señales, los dones espirituales siguen activos hoy día, no creen o no creemos que sea necesario buscar pruebas científicas para certificar la presencia divina en la tierra, porque nosotros sabemos que es así. Lo hemos vivido, lo hemos visto. Marcos 10:27. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente. Es así como que yo te miro y te digo: para los hombres es imposible, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8.
Isaías 59, 1, 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, decía el profeta. No es que Dios no haga milagros, no es que Dios los haya abandonado, no es que Dios no esté aquí. Es que vuestras iniquidades, tus pecados, tus malas conductas, tu actuar errático, sin acercarte a Dios, buscarlo solamente cuando lo necesita, unos par de rezos y suficiente. No es así. Tú debes conocer a Dios para ver los milagros de Dios. Entonces, pero vuestras iniquidades han hecho la división entre vosotros y vuestro Dios. Hay una división para el que comete pecado, el que comete iniquidades. Pero si dejas de hacer eso, Dios ha de escuchar tus oraciones. Entonces dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué? O sea que Dios no escucha a todo el que reza u ora. No. Te dijeron que sí, pero no. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es distinto cuando tú estás y buscas a Dios y sabes que eres errático y estás viviendo una vida, te estás apartando del mal. Si ayer envidiabas, hoy día no envidias más. Si cometías cosas feas, ya no las haces más porque hoy día temes a Dios y quieres agradar a Dios. Pero aún así caes. A ti te oye Dios. Pero tú dices, a mí qué me importa. Si total, yo cuando me muero voy a ir al cielo. Igual, todos nos vamos al cielo. Somos todos hijos de Dios. Eso no dice la Biblia, que todos seamos hijos de Dios. Todos criaturas de Dios, hechos por Dios, pero no todos hijos de Dios. Hay una diferencia. Entonces, dice, tus pecados, vuestros pecados, han hecho ocultar de ti el rostro. Dios se ha ocultado de ti para no oírte. Y si no te oye, no hay respuesta. Ni siquiera se enteró de tus problemas. Te habrás preguntado muchas veces, ¿por qué Dios no me responde? Voy a la iglesia, pero no. Ir a la iglesia no te hace santo. No es suficiente para que Dios te escuche. Tienes que cambiar. Cambiar y obedecer a Dios. Tener fe, perseverancia en tu oración. Un compromiso con Dios. Ahí sí, Dios te escucha. Los milagros existen. Cual sea tu necesidad, cual sea, créele a Dios. Así se llama la predicación. Dios está en la tierra, está aquí y más allá. Y sigue realizando milagros. No seas como Santo Tomás, ver para creer, sino cree para ver. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso dice Jesús. Y esta ha sido la palabra para hoy día, el mensaje. Espero de todo corazón que llegue a tu corazón, que se revele a tu mente, a tu alma. Y tú que necesitas tanto, ya sabes cuál es la fórmula para que Dios te escuche. Nada, no puse nada que yo crea y que a mí me tinca y que me parece. Solo palabra del Señor. Solo lo que la Biblia dice. Que esté muy bien, que el Señor te bendiga. Si necesitas milagro, por favor, créelo, porque Dios está aquí. Apártate del mal. Para que me entiendan algunos. El que hace daño, el que se porta mal, el que peca,
tiene mala suerte. Me hizo entender. Bien. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos encontraremos la próxima semana. Un abrazo grandísimo. Y que Dios te ayude y te bendiga por siempre. Si Dios así lo quiere, nos volveremos a ver, a encontrar. Y si no, no. Adiós. Ok. Gracias, Señor, por este hermoso mensaje. Dios bendiga a nuestra pastora, Dios bendiga la palabra del Señor y Dios les bendiga a todos ustedes que han escuchado este hermoso mensaje. Bien, los invito para el próximo sábado. No se olviden, a la misma hora, 20-30 horas, todos los sábados nos reunimos aquí en forma virtual para aquellos que no se pueden reunir presencialmente en nuestra iglesia. Así es que no nos resta más que despedirnos y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones, chao, chao. En CDSC Televisión hemos presentado el culto online de la Comunidad de Cristo Carismático.